Buenas noches, mi nombre es Cielo Urquijo y vamos a hacer la evaluación financiera de la empresa Duarmi Herbal dedicada a los jabones infantiles. Para esto nosotros tenemos una matriz de costos inicial que se trató de hacer lo más pormenorizada posible y con unos gastos reales para que la inversión sea lo más clara posible. Entonces, tenemos un requerimiento de personal, un personal administrativo que consta de un gerente y un asistente administrativo y el equipo asesor que únicamente va a tener una representación nominal, pero pues no va a tener ningún ingreso. La matriz de costos incluye unos gastos también importantes, como los requerimientos de equipos, los requerimientos de maquinaria, los requerimientos de locativos como la bodega, el mantenimiento, los requerimientos de software, de materia prima y equipamiento de oficina. También tuvimos en cuenta los servicios públicos, los servicios bancarios e impuestos y otros imprevistos. De ese detallado estudio de costos se nos da la cifra de 152.100.000 pesos, que es la inversión inicial. Sabemos que el señor Duarte tiene 40 millones de pesos, pero tiene la posibilidad de financiar el resto del capital. Vamos a continuar con la matriz de costos del primer año. Entonces, en el primer año pues tenemos el requerimiento de personal con un gerente, un asistente administrativo, un equipo asesor. Tenemos el personal de mano de obra, que es el personal de logística, cableado eléctrico y el operario. Tenemos un personaje, dos vendedores, que son muy importantes porque la fuerza de ventas tiene que ser muy impulsada desde la parte administrativa. Tuvimos en cuenta la seguridad industrial y dentro de ella tenemos la seguridad social y las capacitaciones, así como los elementos de protección personal de los empleados. También tuvimos en cuenta la maquinaria y el equipo de producción, que pues no es ya como en la matriz anterior, que era la matriz inicial, sino que simplemente son cosas que se van utilizando poco a poco durante el proceso de producción. Tenemos en cuenta los gastos de bodega y oficina, que es un alquiler, y los gastos de vigilancia. También tenemos que seguir pagando los gastos del software, que vamos a seguir pagando los gastos de publicidad y los gastos de un paquete contable que incluye licencia. La materia prima, tenemos un requerimiento, hicimos unos cálculos por 3 meses, pero lo ampliamos a 12 meses para tener los gastos anuales. El equipamiento de oficina únicamente se va a requerir papelería, porque en la matriz inicial pues tuvimos los gastos calculados de lo que se iba a gastar en equipamiento de oficina. Los servicios públicos calculados a un año, los servicios bancarios que incluyen los gastos bancarios y los impuestos. Tenemos un rubro de imprevistos y unos gastos de venta que únicamente estamos incluyendo ahí el transporte de los productos. Este costo que nos da en total la matriz va a ser incluido en la evaluación del proyecto como los costos del primer año. Tenemos el balance general proyectado a 5 años. Tenemos los activos, que hay una
una enseñanza importante que nos da la literatura, que es que para un proyecto es muy importante la parte de depreciación acumulada, porque toda esa maquinaria que se usa y los equipos de oficina pueden llegar a tener un valor de salvamento y pues también hay que tener en cuenta que se van a depreciar con el tiempo. Entonces nuestro balance general proyectado a 5 años incluye pues todos los rubros importantes que debe tener un balance. Llegamos a lo que es el estado de resultados, porque es muy importante tener estos datos de ventas y de gastos para poder hacer la evaluación financiera del proyecto. Entonces, nosotros tenemos proyectado que el valor de la unidad de nuestros jabones va a ser de 5.000 pesos y que vamos a vender durante el primer año 200.000 unidades para un total de ingresos por ventas de 1.000 millones, de los cuales tenemos que hacer unos descuentos que los calculamos en un 1%, perdón, en un 10%, de tal manera que las ventas netas nos dan en el primer año 900.000 pesos. Es bien importante que se está trabajando el balance, el estado de resultados proyectado de manera que se va a aumentar un 40% anual los ingresos por ventas, de manera que nuestra fuerza de ventas tiene que estar muy consciente de que para que el proyecto sea viable se cumplan estas metas en ventas. Las ventas netas del primer año son de 900 millones de pesos. La mano de obra la obtenemos de la matriz de costos, que ya la conocimos. La materia prima también la trajimos desde la matriz de costos y tenemos unos costos de ventas de 216.446.546, una utilidad bruta de 683.553.453. Tenemos gastos administrativos que han sido traídos todos desde la matriz de costos, unos gastos de ventas y unos gastos financieros, para un total de gastos de 166.014.999 pesos. Tenemos una utilidad antes de impuestos y hemos calculado los impuestos a un 35% y el resultado del ejercicio son 336.399.994, que es el valor que se va a manejar en los ingresos para hacer la evaluación financiera del ejercicio. Entonces tenemos aquí la cifra que les estaba comentando, la inversión inicial, que la trajimos desde la matriz de costos inicial, que nos dio 152.100.000. Ese valor lo traemos por acá y vamos a manejar los ingresos que era nuestra utilidad en el estado de resultados. Como sabemos, esos resultados están incrementados 40% anual para que nuestro proyecto sea viable. El total de egresos es la matriz de costos y se proyectó que así como los gastos se aumentan, los ingresos aumentan un 40% anual, el total de egresos va a aumentar también, pero solamente 30% anual. De manera que tenemos un flujo de caja en el primer año negativo. En el segundo año ya empezamos a tener un efectivo de 26 millones. En el tercer año ya tenemos 81 millones. En el cuarto año ya tenemos 172 millones. Y en el quinto año 316.494.676. A partir de estos datos vamos a hacer la evaluación financiera del proyecto, teniendo en cuenta la inversión inicial y teniendo en cuenta la tasa de descuento del 20%, que fue una tasa pues elegida en consenso
con el inversionista y el equipo asesor. ¿Sí? Vamos a calcular el valor actual neto, que nos ha dado un valor de 424.100.345 pesos. Lo importante de este valor es que sea mayor que 0 para que el proyecto sea aceptado. La tasa interna de retorno nos arroja un valor de 38% y pues la tasa interna de retorno, como es mayor que la tasa de descuento elegida, el proyecto es viable, se acepta el proyecto. El costo-beneficio es un valor calculado entre el valor inicial y el valor que es este y la van, nuestra van. Bueno, tenemos también el periodo de recuperación, que es de 3,18 años, o sea, un poquito más de 3 años para recuperar la inversión inicial. Este sería un proyecto viable, de manera que el grupo puede decir que con estos datos, manteniendo esa fuerza de ventas y manteniendo los costos controlados, de esta manera podemos garantizar que el proyecto Duarby Herbal sea un proyecto viable y que el señor Duarte, que es el inversionista, pueda tener la viabilidad en su proyecto. Muchas gracias.